Hola, bienvenidos a 110% Esquí. Hoy os traigo otro review de material y os voy a hablar de las botas Atomic Hawx Ultra XTD 130, que son las botas que he estado usando este año para hacer esquimo. Yendo a las características directamente, lo primero que llama la atención es que es una bota de horma estrecha, es de 98 milímetros. A mí me va bastante bien este tipo de hormas, pero no os podéis quedar solo ahí. En general tiene también un tobillo y un gemelo bastante estrecho, con lo cual para mí me va bastante bien. Si sois de gemelo ancho, probablemente tengáis algún problemilla para meter esta bota. El botín es termoformable, por supuesto, y además es lavable, lo cual es un buen plus para las botas de travesía, y la carcasa es de Grilamid, que también es deformable y en una tienda os la podrían deformar para adaptarosla a la forma del pie. Pero bueno, este paso no siempre es necesario, yo solo he termoformado el botín, no he tenido que deformar la carcasa para nada. En cuanto a las suelas, son WTR, es decir, cumplen el estándar ISO 9523. Os podéis fijar como, a pesar de ser de goma y de tener cierto rocker, tienen estas zonas de plástico para el contacto con las fijaciones y para poder saltar y ser expulsadas de forma lateral sin ningún problema. Al tener suela WTR no son compatibles ni con las fijaciones Grip Walk ni con las fijaciones de alpino normales. Se supone que el modelo 2020 viene con Grip Walk y aunque no está anunciado todavía, sí que he visto algunas botas de test por ahí y os puedo confirmar que el modelo de 2020 sí que va a ser Grip Walk. Si todo este tema del Grip Walk y el WTR os lía, tengo un vídeo explicándolo todo. Así que echadle un ojo si os queréis enterar de las diferencias entre los distintos tipos de suela y los distintos estándares DIN. A nivel de cierres, pues la bota tiene 4 cierres, como veis, bastante sólidos, tienen pinta de ser bastante duros y por lo que he visto todos son recambiables, con lo cual en caso de romper alguno de ellos podréis encontrar algún recambio y poner otro nuevo, con lo que estaríais alargando la vida de la bota. En la parte trasera podéis ver esto que pone Energy Backbone, que bueno, es una parte de la carcasa que se supone que es la que le da más dureza a la bota y que obviamente está conectado con el sistema Freelock, que era el sistema que tenían las Backland, que eran las botas pensadas más para touring, y que lo que permite pues es, levantando esta pieza, liberar la caña y permitir pues un caminar mucho más normal. Atomic dice que tiene 54 grados de movimiento hacia adelante y hacia atrás. En el tema de botas entran ahí en guerra a ver cuál es la que tiene el mayor margen de movimiento y a mí no me parece tan importante como la sensación que tienes de caminar con ella. Y la sensación cuando los desbloqueas es de que se camina y se foquea de forma muy natural y muy cómoda. Bueno, y ahora os voy a contar un poco mi experiencia con estas botas. La verdad es que en general ha sido muy buena. Las he llevado durante días enteros esquiando por la estación, bastantes horas, y si pensáis es una bota en la que se ha eliminado todo tipo de comodidades, por decirlo así, para aligerarla. Realmente, a pesar de ser una bota de 130, no resulta excesivamente dura ni molesta. Se esquía bien, se puede esquiar muy fuerte con ella, pero cuando, ya os digo, la pones en modo de caminar, es como llevar casi una zapatilla de andar por casa. Son muy cómodas. Una de las cosas que más me llama la atención es que son hiperligeras. En el momento en el que las vas a poner en la fijación, parece que no tuvieras puesta una bota de esquí. La verdad es que es una sensación muy rara el llevar una bota tan ligera para esquiar. Pesa 1,5 kg y aunque pudiera parecer que luego a la hora de esquiar lo vas a notar el que sean demasiado ligeras, para nada, ya os digo, es una bota que ajusta muy bien, se adapta muy bien y al ser dura y ser de verdad 130 de flex, pues transmite muy bien al esquí. El tema de desbloquear la caña, como os comentaba, yo no lo he notado una barbaridad. Se nota mucho en llanos y en zonas donde hay que dar pasos largos para dejar deslizar los esquís. Sin embargo, a la hora de subir pendientes más inclinadas, realmente no interesa dar pasos muy largos, porque si lo pensáis es como subir escaleras de 3 en 3 o de 4 en 4, que al final vais a dar menos pasos, pero os vais a cansar mucho más. Ya os digo que una de las grandes ventajas que le veo es que entre la suela con el rocker y el desbloqueo de la caña se puede caminar ciertas distancias con ella de forma muy cómoda. En la última excursión que hice al Pico Torres, al final tuvimos que caminar de vuelta al coche casi 1 kilómetro por la carretera. Y 1 kilómetro con botas de esquí suele ser un suplicio, pero en este caso iba perfectamente y caminaba de una forma muy natural, así que me gustaron bastante. Además he podido comprobar que después de esa caminata larga, aparte de algunas piedras metidas entre la goma, apenas se ha desgastado, con lo cual creo que son bastante duraderas. De hecho, la única pega que les he encontrado a las botas es que el botín, al estar preparado para caminar y doblarse hacia atrás, a la hora de sacarse las botas tiende a querer salirse de la bota. Es decir, hay que sujetar un poco más el botín porque si tiras simplemente sujetando por la carcasa, sacas el botín y te quedas con la carcasa en la mano. Así que resumiendo, me ha parecido una gran bota, me ha parecido súper cómoda e increíblemente ligera. Y bueno, creo que las voy a usar de continuo, ya sea con las Sift o con las Baron, pero bueno, es una bota de touring que creo que voy a usar bastante tiempo.
Lo único que sí que os recomendaría es que si estáis pensando comprarlas, fijaos en las fijaciones que tenéis en vuestros esquís, ya que si no son multinorma vais a tener problemas con la suela WTR. Y en teoría, para 2020 cambian al sistema Grip Walk, es decir, esta misma bota vendrá con el sistema Grip Walk. Así que ya os digo, si estáis buscando una bota Touring y estáis interesados en ella, quizás lo que más os convenga sea esperar a la bota de 2020 y tendréis bota para rato. Así que nada más, dejadme un like si os ha gustado el vídeo y en la descripción tenéis un enlace al resto de reviews de material de travesía que he estado usando esta temporada. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, dejádmela en los comentarios, suscribíos al canal, dadle a la campanita para activar las notificaciones y nada más. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.